Ya empezamos entonces, ya. Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos en este servicio virtual que realizamos todos los días domingos. Y hoy estamos este segundo domingo del mes de diciembre, para acabar ya el año. Y seguimos con el Evangelio del libro de Marcos. Y hoy nos toca el Evangelio de Marcos, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 15. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, a ti te damos la honra y la gloria y te exaltamos, Señor. Tú eres quien nos guía, quien nos dirige y quien nos enseña. Y mandamos esta palabra tuya para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más les repito, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, y con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho más. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: Nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Como podemos ver en este pasaje, dice la palabra del Señor que en la primera parte son los líderes religiosos quienes llevan al gobernador Pilato a nuestro Señor Jesús. Y está del versículo 1 al versículo 5. La segunda parte está del versículo 6 al 15, donde vemos que la multitud se presenta delante del gobernador Pilato para poder soltar a un preso. En la primera parte y en la segunda hay un tema que se menciona, lo que está en el versículo 2, cuando Pilato le pregunta: ¿qué dices a Jesús, que tú eres rey de los judíos? La otra está en el versículo 9, cuando Pilato le pregunta a la multitud: ¿a quién van a soltar? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? Y otra vez se vuelve a hacer la pregunta a Pilato a la multitud en el versículo 12: ¿qué hago con que ustedes llaman rey de los judíos? Entonces, como podemos ver, el tema aquí es Jesús es sentenciado por los líderes religiosos y la población, porque ellos dicen que Jesús dice ser el rey de los judíos. Y en realidad, él no había mencionado ser el rey de los judíos, pero se cumplen las escrituras.
porque vamos a ver cómo las escrituras se cumplen con este punto de el rey de los judíos. En la primera parte, del versículo 1 al versículo 5, podemos ver allí que lo que estaba hablando Jesús de la abominación desoladora, de que se iba a levantar, se cumple en el versículo 15, versículo 1, porque dice muy de mañana, y eso está, que dice que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Puede ser en el atardecer, puede ser en la medianoche o puede ser en la mañana. Y hoy aquí podemos ver que dice este versículo 1, muy de mañana. Entonces, podemos ver que por un lado se está cumpliendo las escrituras y vemos aquí que los líderes religiosos, después de haberlo acusado a Jesús y de que Jesús se atribuía a ser el Hijo del Hombre y que se atribuía a ser el Mesías y que para ellos era una blasfemia, es que ellos ahora llevan delante del gobernador Pilato. Y ustedes saben que Pilato está representando al Imperio Romano y también está representando a todos los gentiles. Entonces, en este juicio sumario está el mundo judío y el mundo gentil. Quiere decir que es el mundo entero que está aquí de una forma simbólica representado haciendo la acusación a nuestro Señor Jesús. Y como podemos ver, ellos llevan delante del gobernador Pilato. Como pueden ver ahí, son todos los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, porque ellos no podían ejecutar la muerte de nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto lo llevan delante de Pilato muy temprano, muy de mañana, al amanecer, y le entregan a Pilato diciendo que él dice ser el Cristo. Para el mundo gentil, para el gobernador Pilato, eso de decir el Cristo, ellos no entendían que le estaban acusando a Jesús porque Jesús dice ser el rey de los judíos. Pues por eso que Pilato le pregunta, ¿qué dices tú ante esta acusación que dicen que tú eres el rey de los judíos? Entonces Jesús le responde, tú lo dices. Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Tú lo dices. Entonces, esa frase, tú lo dices, está confirmando que son ellos que acusan. Y también Pilato, quien aún de esta forma tal vez sarcástica, que quiera hablar de la persona de nuestro Señor Jesús, pero sin embargo, ellos están reconociendo que Él es el rey de los judíos. Y esto se cumple según las escrituras, como ya otras veces hemos mencionado, que en el libro de Salmos, ¿no? En los capítulos 2, versículos 7, 8 al 9, y también en Daniel capítulo 7, que dice que no después del cuarto cuerno se levantará un rey que vendrá a juzgar a las naciones. Y que también en el Salmos capítulo 2 nos habla de que vendrá el Mesías y que será el que juzgará a las naciones. De esa manera se está cumpliendo las escrituras en esta primera parte ante las acusaciones de los líderes religiosos delante del gobernador Pilato. Porque en realidad él es el rey de los judíos y él es el que ahora llegó el tiempo en que él viene para juzgar a las naciones. Él viene para dar una sentencia sobre todas las naciones, porque Él es el Rey soberano, Él es el Rey de reyes, Él es el Rey eterno, Él es su reinado, es para siempre. Y Él mismo trae el reino, Él es el Rey. Y de esa manera se está confirmando que aun cuando ellos acusan a Jesús, esa acusación tiene
su confirmación en las Escrituras, que Él es el Rey. Y en verdad, como podemos ver, hermanos, en este juicio, podemos ver que se está mostrando que Él es el Rey. Y verdad, aplicándolo para nosotros, Él es nuestro Rey. Él es el Rey. Él es el que cuando vino a la tierra, vino para inaugurar el reino. Pero cuando Él, en esta parte, ya llega a su crucifixión, muerte y resurrección, se está confirmando que Él es el Rey que viene a reinar sobre todo, sobre todas las naciones. Que un día reinará Él sobre todas las naciones, pero que se está confirmando con su muerte y resurrección. Y eso es, hermano, lo que nosotros podemos ver en este pasaje de la palabra del Señor, que Él es el Rey de los judíos. Entonces, gracias al Señor, porque podemos ver esta parte de este pasaje, pero las acusaciones no quedan allí, en esa primera parte, sino de que versículo 4 al versículo 5, otra vez vuelve Pilatos a preguntarle y le dice, nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y es que se maravillaba del silencio de Jesús, de que no menciona ni una palabra. Ellos le habían acusado, los líderes religiosos acusaron de que él estaba en contra del Imperio Romano, de que él fomentaba para que la gente no pagara los impuestos a Roma. Le acusaban de que él era un sedicioso que estaba rebelándose contra el sistema del Imperio Romano. Eso eran las acusaciones que iban contra Jesús. Pero una vez más, todas las acusaciones eran falsas. Y por lo tanto vemos a un Jesús que aún ante tantas acusaciones, él se quedaba, hermanos, mudo como otra vez con este acto de nuestro Señor Jesús, como en la primera parte, en esta segunda parte, con este acto de quedarse mudo nuestro Señor Jesús, podemos ver que se confirma las Escrituras, se confirma la palabra del Señor ante tantas acusaciones falsas. Lo que podemos ver es, hermanos, que se está cumpliendo esa palabra del libro de Isaías, capítulo 53, que dice de que él fue como un cordero mudo al matadero. Les voy a leer ese pasaje de Isaías 53, donde ahí está mencionando versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, aun cuando lo acusaban. No, él, como un siervo sufriente, cargó allí, hermanos, nuestros pecados. Él soportó en la cruz nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje, cuando él se está quedando mudo, está confirmando la palabra del Señor. Y hay otro pasaje que también está en Isaías, capítulo 50, versículos 5 y 6, que dice la confirmación de por qué Jesús se quedó mudo. Ahí, ¿por qué no habló? Que él puede decir, me están haciendo acusaciones falsas, pero él se quedó mudo, porque con ese acto él estaba confirmando las Escrituras,
del libro de Isaías. Isaías 50, podemos ver allí versículos 6 y 7. Dice ahí la palabra: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esa profecía del libro de Isaías se cumple en este pasaje de Marcos, capítulos 15, versículos 4 y 5. Él no abrió su boca, se quedó mudo, ¿no? Y él no reclamó para pedir su libertad. Y de eso es que se quedó Pilato sorprendido del silencio de nuestro Señor Jesús, que no levantaba ninguna defensa. Y hermanos, es lo que nosotros podemos ver. Él va a suceder unos versículos más adelante. Él sufre en la cruz por cargar con nuestros pecados. Es por eso que Él no abre su boca. Aunque Él está libre de pecados, pero sin embargo, Él está poniéndose en esta situación para cumplir con las Escrituras y de esa manera que Él está cargando con nuestros pecados. Lo que nosotros podemos ver, hermano, en estos dos versículos, en esta parte del 1 al 5, se cumplen esas dos partes de la profecía, del libro de Salmos, del capítulo 2, del libro de Daniel, capítulo 7, y del libro de Isaías, capítulo 53, todo el capítulo 53 y el capítulo 50, versículos 5 y 6. De que Él, hermanos, es el Hijo del Hombre, que Él viene después de este tiempo de tribulación, después de este tiempo de angustia que Él está pasando. El reino es del Padre, es entregado al Hijo. Y es por eso que Él está pasando este tiempo difícil. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que ante tantas acusaciones que son falsas, hermanos, lo mejor es quedar en silencio. A veces uno puede, ante las acusaciones, levantarse apresuradamente y hacer una defensa, pero es mejor no hacer una defensa ante tantas acusaciones falsas que se puedan levantar contra nosotros, que somos los hijos de Dios. Y reconocer de que en realidad tenemos al Rey de Reyes, al Señor de señores, que Él es el que hace justicia en cada uno de nosotros. Es el Rey que está no solamente mencionándose como Rey, sino es el Rey que protege a cada uno de sus hijos. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros podemos ver en esta parte de la palabra del Señor, ¿no? Podemos ver esta parte de la palabra del Señor que está de Jesús y los líderes religiosos delante del gobernador Pilato. Porque para el gobernador Pilato no reconocía de que no podría haber otro rey y solo el único rey para ellos era el rey del emperador romano. Pero acá él, aún cuando dije al comienzo que estaba hablando de una forma sarcástica, pero podemos ver que en verdad está cumpliéndose las escrituras de que Jesús es el rey. Esa es la primera parte. Tenemos la segunda parte, que es del versículo 6 al versículo 15. En esta segunda parte
sino la primera parte son los líderes religiosos quienes acusan a Jesús de que él dice llamarse Rey de los Judíos. En la segunda parte, lo que podemos ver es que la población que seguramente estaba fuera del palacio del gobernador romano sube hacia delante del gobernador romano, y es la población, hermanos, que rechaza al rey de los judíos. Es la población que no quiere reconocer que él es el rey de los judíos, igual que los líderes religiosos. Entonces la culpabilidad es de los líderes religiosos y igual que la población. Ese título de rey de los judíos, ellos no quieren reconocer. Y esto podemos ver en esta parte del versículo 6 hasta el versículo 15. En la primera parte se dice que en la fiesta de la Pascua siempre el gobernador soltaba a un preso. Y eso era ya costumbre en aquel tiempo, ¿no? Como nosotros sabemos que cada fin de año el presidente hace indultos, ¿no? Humanitarios y como una acción de gracias. Pero en este caso, que podemos ver acá, el gobernador en fiesta de Pascua soltaba un preso que la población pidiese, que la población pidiese. Entonces, dice de que Pilatos presenta a Barrabás, que Barrabás significa hijo del Padre. Presenta a este hombre, a este preso, que se había rebelado contra el Imperio Romano. Y no solamente se había rebelado contra el Imperio Romano, sino de que había cometido un crimen. Y por lo tanto, con justa razón, estaba preso. Y entonces, pero el emperador, o que diga el gobernador, para querer congraciarse, ¿no? De alguna manera disculpen, como él tiene toda la autoridad de poder soltar a un preso, él propone a la multitud soltar, en este caso, a Jesús, el rey de los judíos. Porque dice en el versículo 8, y viniendo a la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Por qué lo dice eso? Porque sabía muy bien que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia. Hasta aquí podemos ver que el gobernador, como un juez, sabía que Jesús era inocente. Pero sin embargo, él busca la forma de querer darle la libertad a Jesús, porque reconoce que que lo habían hecho por envidia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, en el versículo 11, los sacerdotes incitan a la población para que no suelten a Jesús, sino a Barrabás. Que no suelten a Jesús, sino a Barrabás. A Barrabás, que su nombre significa hijo del Padre, pero que en realidad era un ladrón, era uno que había cometido rebeliones contra Roma, pero sin embargo Jesús nada de eso hizo, pero de eso se le acusaba. Y son los líderes quienes le hablan a toda la multitud para que suelten a Barrabás. Entonces, ante esta respuesta de la población, Pilato se queda otra vez con una pregunta que vuelve a hacerle. Y dice, ¿qué pues queréis que haga el que se llama Rey de los Judíos? Hermanos, el pueblo también vemos acá que no solamente lo rechaza, sino que también es culpable de la muerte de nuestro Señor Jesús.
Porque el pueblo, en vez de librar a un inocente, está librando, por decir así, a un pecador, a un ladrón, a uno que cometió asesinatos y no está pidiendo la libertad de un hombre inocente como nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que? Pero que otra vez, Pilatos dice, ¿qué hago con el rey de los judíos? Por eso que el título de esta enseñanza o de este mensaje es Jesús es el rey de los judíos. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con este rey de los judíos? ¿Qué hago con lo que ustedes dicen que es el rey de los judíos? ¿Qué hago con este hombre? Y allí podemos ver que Pilato, que la población le dice, allí, crucifícale, crucifícale. Y Pilato dice, pero ¿qué mal ha hecho? Porque él sabía muy bien que Jesús era inocente. Que Jesús, él se dio cuenta que Jesús no tenía nada de culpabilidad. Porque podemos ver que él sabía como juez y con toda esa autoridad que tiene, él puede darle la libertad a Jesús. Pero sin embargo, él no hace su función de juez, de gobernador, su función de liberar a un inocente, porque él tiene toda la autoridad. Y otra vez la gente gritaba mucho más, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Podemos ver hasta aquí la gran responsabilidad, no solo de los líderes religiosos, sino también de toda la población. Otra vez, los líderes religiosos son culpables de la muerte de Jesús. La población judía, toda la población, es culpable de la muerte de Jesús. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y quién podía ejecutar esta muerte? Era solo los soldados romanos. ¿Y a quién crucificaban? A los ladrones, a los subversivos. A ellos se les condenaba a esta pena de muerte de la crucifixión, que era la muerte más horrorosa, ¿no? En aquel tiempo. Pero sin embargo, todos pedían la muerte de nuestro Señor Jesús. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y como podemos ver, ¿no? En esta parte, no solo la población es culpable, sino que en el versículo 15 podemos ver que Pilato también es culpable de la muerte de Jesús. ¿Y por qué es culpable de la muerte de Jesús? Porque en el 15 dice que él quería satisfacer al pueblo. Pilato también era como un juez, como gobernador, era corrupto y quería llevarse bien con la población para que no lo acusen delante del emperador romano y pueda él perder su puesto. Y por lo tanto quería llevarse bien con los líderes religiosos, con la población, para mantener su puesto, su cargo de autoridad que él tenía. Hermanos, es por eso que lo que vemos en este pasaje dice, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y usted puede ver en el versículo 15:1, ahí dice que le voy a leer, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Los líderes religiosos entregan a Jesús a Pilato. Lo entregan a Pilato. Y lo que hace Pilato en el versículo 15 es entregar a Jesús a la muerte.
y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pero con todo esto, hermanos, una vez más se cumplen las Escrituras. No es el hombre quien lo lleva a Jesús a la muerte. Es Jesús mismo, sabiendo que su hora había llegado, que Él se entrega a la muerte para derrotar al imperio de la muerte. Pero ahí podemos ver que dice allí que Él es culpable. Y en esa culpabilidad de Pilato, que representa al mundo romano, que representa a todos los gentiles, también Él es responsable de la muerte de nuestro Señor Jesús. Responsable porque Él condenar a la muerte a alguien que no ha hecho una defensa. Y sin embargo, Él mismo ha quebrantado las leyes que ellos mismos pusieron para defender al inocente. Y eso es lo que también nosotros podemos ver en nuestro tiempo. Hacen justicia, no practican la justicia. Y quiero quizás compartirles un poquito, porque mencionándoles que hace 2 días, si no me equivoco, nombraron a la primera mujer como presidenta del Poder Judicial del Perú. En la historia es la primera mujer. Y ella hablaba y reconocía de la corrupción que había en el Poder Judicial y que iba a luchar con la corrupción dentro del Poder Judicial. Esperemos que eso pueda suceder y oraremos al Señor para que los jueces puedan ejercer verdadera justicia en este tiempo para los hombres. Y eso es lo que sucedió en aquel tiempo, también sucede en nuestro tiempo. Jueces injustos, igual que Pilato, entregando a la pena de muerte o entregando a la cárcel a gente sin haberse hecho debido proceso o simplemente dejándose corromper. Como en este caso, sabiendo que Barrabás era culpable, sabiendo que Barrabás era un hombre que había hecho rebelión contra el Imperio Romano, sabiendo todo eso, sin embargo, quebrantó la ley romana. Por eso podemos ver cuántos jueces hacen actos de injusticia en sus propias leyes, liberando muchas veces delincuentes para que puedan seguir robando. Oremos para que el Poder Judicial pueda practicar la verdadera justicia que ellos mismos saben en sus leyes. Hermanos, entonces nosotros podemos ver aquí en este pasaje que la culpabilidad de los 3 grupos. Y la culpabilidad de los 3 grupos al reconocer que Jesús, al burlarse de Jesús, al no reconocer que Jesús es el Rey de los judíos, pero sin embargo con su negativa estaban confirmando que Jesús es el Rey. Gracias al Señor por esta palabra que Dios ha permitido que podamos compartir con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias al Señor. Gracias al Señor porque tenemos aquel hombre justo, aquel hombre que sufrió todo el proceso, que es nuestro Señor Jesús, el hombre perfecto que cargó con nuestros pecados, que llevó en la cruz nuestros pecados para darnos vida eterna.
Y podemos ver aquí, en este pasaje, que Él vino para perdonar los pecados de los hombres. Solo es cuestión de acercarse y creer que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Le damos las gracias al Señor y sigamos fortaleciendo nuestra fe, confiados en el Señor Jesús, siguiendo en este camino del Señor, y que el Señor nos siga renovando la fe, la confianza en Él. Gracias al Señor Jesús, hermano, por esta preciosa palabra. Y vamos a terminar con una palabra de oración. Agradecerle al Señor con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque aun cuando los hombres se levantan con actos injustos en la persona de nuestro Señor Jesús, se está cumpliendo tu palabra. Y nada se hace fuera de tu voluntad, nada se hace fuera de tu tiempo, Señor. Tú has permitido que esto suceda con el único propósito de redimir al hombre de sus pecados. Permítenos a nosotros, Señor, que ya conocemos tu palabra, siempre vivir agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que ahora tenemos vida nueva, por lo que ahora reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Rey. Oramos, Señor, para que sigas dando fortaleza espiritual a todos tus hijos, a todo tu pueblo, Señor. Oramos, Señor, para que tú sigas renovando las fuerzas. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo tan especial que hoy tenemos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por esta hermosa enseñanza que el Señor ha permitido que podamos compartir, hermano. Gracias, y estaremos Dios mediante viéndonos el día martes en el tiempo de oración. Y también por ahora, por este mes de diciembre, vamos a hacer el estudio bíblico de los jueves el día viernes. Si pueden entrar el día viernes a las 8 de la noche, es el estudio bíblico, ¿no? Les dejo con esta parte. Y también, hermano, el próximo domingo ya estaremos realizando nuestro primer servicio público. El primer servicio, Dios mediante, a las 10 de la mañana y el otro a las 6 de la tarde. Tengo ya confirmado para las 10 de la mañana aproximadamente 10 personas, que días domingo. Y vamos a hacer que también